Hola Bruji, buen día. Me presento, mi nombre es Romina y comparto todo lo que sé sobre medicina natural, la medicina de las plantas, de los alimentos y cómo podemos gestionar nuestra propia salud de manera simple. ¿Sí? Este video es improvisado, es temprano por la mañana, pero bueno, recibí una información, una respuesta, ¿sí?, a una pregunta que me hice ayer, ¿sí? Generalmente, te cuento un poquito, generalmente cuando estoy teniendo sintiendo algún tipo de bloqueo, o teniendo esas preguntas por ahí como existenciales, ¿no?, que no me están permitiendo avanzar en algún área de mi vida, hago la pregunta, elevo la pregunta, ¿sí?, a mis guías, a mi yo superior, al universo, como le quieras llamar, y sin esperar una respuesta rápida, ¿sí? Simplemente suelto esa pregunta confiando, ¿sí?, que la respuesta va a llegar. Y estoy atenta a las señales porque siempre la respuesta llega. Y en este caso fue, ayer hice la pregunta, hoy llegó la respuesta y llegó como en una forma de pensamiento muy clara. ¿Sí? Fue la respuesta a esa pregunta justamente. Y esto me suele suceder, ¿no? De despertar, abrir los ojos y tener esa respuesta en mi mente. Entonces, bueno, decidí hacer este video, compartir esto, que es algo muy personal, ¿sí? De igual manera hay brujis que, bueno, ya saben, conocen esta conexión, quizás, llamarla así, que tengo con mis guías y con mi ser superior, ¿sí? Y que la información llega, la respuesta llega de una forma u otra. Cuestión, este no es el tema principal. El tema principal es el siguiente. Comparto sobre la medicina natural, comparto sobre la medicina de las plantas. Y cuando hablo de ellas y cómo ellas pueden acompañarnos en nuestros procesos de sanación, hay cosas que me estaban haciendo mucho ruido. Y al suceder esto, eran como, bueno, yo sola me estaba poniendo como esos obstáculos y no estaba pudiendo compartir de la manera en que a mí me gusta compartir, ¿no? Porque tenía todo ese ruido mental. Y tiene que ver con que me cuesta, ¿sí?, esto de ponerle como etiquetas y este ruido tenía que ver con, o tiene que ver con, que no me gusta decir, bueno, tal planta es, por ejemplo, ¿no? Y de hablar de sus propiedades como si fuese un medicamento. Como tal planta es analgésica, tal planta es antiinflamatoria, tal planta es antifebril, no sé, cosas así, ¿no? Y es como ponerlas en como en el mismo lugar que están los medicamentos, los comprimidos, los medicamentos de farmacia. Y es lo que me estaba como impidiendo, ¿no? O que yo no me sentía cómoda al estar hablando sobre las plantas desde ese lugar. Y también al leer a otras brujitas, otras mujeres medicina, otras brujitas que comparten sobre la medicina de las plantas y que vibramos en la misma sintonía y que coincidimos con eso, ¿no? En
en no usar a la planta, ¿sí? Las plantas son seres vivos que tienen su energía, que tienen su espíritu, y a nosotros darles permiso nos van a armonizar y nos van a ayudar a transitar los procesos de sanación. Y este proceso es sumamente profundo, no es tengo un dolor de cabeza y tomo una planta y se me pasa el dolor de cabeza. La planta nos va a mostrar un montón de cosas muy profundas que hay que sanar, ¿sí? Va a ir a la raíz y es todo un trabajo, es todo un trabajo, ¿sí? Es todo un trabajo, es todo un proceso personal. Entonces, esta pregunta, ¿no?, mía tenía que ver con esto, con este ruido que yo estaba sintiendo y la respuesta fue recordar cuál fue mi camino, ¿sí? Cada camino de cada una de nosotras es totalmente único y totalmente personal, ¿sí? En mi caso, mi conexión para yo poder conectar realmente con las plantas, tuve que ir a mis sombras, ¿sí? A estar frente a frente a mis sombras más oscuras, ¿sí? A la sombra más profunda, para poder recién comenzar a salir y a ver la luz. Y las plantas claramente me acompañaron en todo este proceso, que tuvo que ver con una sanación de mi cuerpo físico. Eso yo lo entendí así en un principio. Después, al ir dándole permiso a las plantas que vayan trabajando y sanando todos los demás cuerpos, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo energético, y de esa manera conseguir la armonía, y de esa manera sentir cómo mi salud, ¿sí?, iba regresando y yo era responsable y podía gestionar esa salud. Me llevó un montón de tiempo, fue todo un proceso y fue heavy. Entonces, recordar ese camino, recordar cómo yo llegué a las plantas y cómo comencé a aprender y a conocer, fue de esta manera, ¿no? Esta planta tiene propiedades analgésicas. Esta planta tiene propiedades desinflamatorias. Esta planta tiene propiedades cicatrizantes. Y ese fue mi primer contacto con las plantas. A medida que yo les fui dando permiso para que ellas vayan actuando, fui conectando más y más y fui aprendiendo que ellas son un ser, que ellas tienen su energía, que son un ser vivo igual que yo, igual que todos nosotros. Pero es un proceso. Entonces, la respuesta súper clara que me llegó fue seguir compartiendo, ¿sí?, de la manera en que yo aprendí, ¿no? Y la imagen fue, yo creo que es un libro, bueno, no sé, ¿no? Esto del hombre de la cueva, de la caverna, no sé, ya buscaré la información, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con haber salido de esa cueva, ¿sí?, y haber visto el poder sanador de las plantas en todos los niveles. Y ahora es volver a la cueva y hablar y contar desde ese lugar, ¿no? Bueno, sí, esta planta es analgésica, esta planta, y ir sacando, acompañando, ni siquiera yo, o sea, es ir acompañando y dejar que, si esa persona le da permiso a la planta, que esa persona viva su proceso y su conexión, y en algún momento va a vibrar de la misma manera que vibramos muchas brujitas que ya atravesamos todo este proceso de sanación y tenemos esa conexión con las plantas, con la naturaleza, y van a decir, sí,
La planta no se puede poner en el mismo estante, ¿sí? En el mismo lugar que un medicamento. Un medicamento de farmacia, ¿no? Ustedes me entienden. Sí, y me emociona porque me emociona poder tener esta conexión con, con mi ser superior y que me llegue las respuestas tan claras. Así que bueno, a seguir compartiendo sobre la medicina natural, la medicina de las plantas y sí, quizás me vas a escuchar ahora hablar así, ¿no? Tal planta tiene tal y cual propiedad y, y bueno, y una vez que comiences a introducirte en el mundo de las plantas y a darle permiso a esa planta para que trabaje en vos, vas a vivir tu propio camino, tu propio proceso. Sí, y me hace total sentido con otro mensaje que recibí la semana pasada, que bueno, después te cuento en otro video. Gracias, necesitaba dejar como constancia de esto y compartirlo con vos, que sé que me vas a comprender. Y gracias por escucharme, gracias por estar ahí siempre. Te mando muchos besos, nos vemos prontito. Chau, chau.